Muy buenos días, nos encontramos hoy en el Parque La Vida, en la bella ciudad de Medellín, con una invitada muy especial, la doctora Luz María Agudelo, quien es la líder en la campaña de salud de Sergio Fajardo, candidato a la presidencia de la República. La doctora Luz María es profesora e investigadora de la Universidad del CESI de Antioquia, tiene gran experiencia, fue secretaria de salud en el periodo de la gobernación y la alcaldía, y la hemos invitado para hacerle algunas preguntas que tenemos todos los colombianos respecto a las propuestas de Sergio Fajardo en salud. Doctora, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a nuestro canal y dedicar un tiempo. Con todo gusto, Diana, para mí es un placer, es un honor compartir con todos tus seguidores a través del canal y poder discutir temas que son apasionantes de la salud y específicamente en este momento tan significativo para el mundo y para el país. Sí. Esta propuesta la hemos conocido, enumera 10 problemas grandes. El sistema de salud tiene cosas buenas, como hemos visto en otros programas, cosas por mejorar, y lo importante es que hay detrás de las propuestas de los candidatos presidenciales académicos que quieren contribuir al país. Esa propuesta tiene 10 cosas por mejorar y 10 propuestas. Empezamos con una cosa que nos llamó la atención, dice, haremos una reforma a la salud, ¿sí? Una reforma a la salud donde se haga más interconexión con el tema territorial, pero ahí nos queda una duda. ¿Cómo fortalecer a esos territorios? Porque si bien esos diagnósticos están, la gente se queja que en el tema territorial falta capacidad humana, falta dinero, interacción entre el sector público y privado y interacción entre acciones colectivas e individuales. Entonces, ¿cómo fortalecer y hacer que sí pueda ser un tema territorial más explicado a la gente del canal, que no todos conocen ese tema? Te queremos que nos ayudes. No, yo creo que es muy importante esa pregunta porque yo creo que está en el corazón de la propuesta y también en el corazón de lo que significa el diagnóstico, tanto en otros temas del país como en el tema de salud. Colombia es un país supremamente diverso, con una cantidad de etnias, de cultura, de arte, de geografía diferente a lo largo y ancho del territorio nacional, y eso tiene que ser recogido en el quehacer cotidiano de todos los sectores. Uno de los problemas que ha tenido el Estado es que, a pesar de que tenemos unas competencias a nivel de las direcciones territoriales municipales y departamentales, pues no se han fortalecido realmente un proceso de integración de los actores y de trabajo entre los planes territoriales de salud pública y lo que tiene que ver con la atención individual y de las familias a través del aseguramiento. Entonces, nuestra preocupación es también como un elemento fundamental de la salud pública, que son los espacios de planeación, espacios territoriales, se convierten en el eje central de la planeación y de los resultados en salud. Entonces, sí, es cierto, ahí hemos desfortalecido las direcciones territoriales. Colombia tiene 1000 y pico de municipios, 33 departamentos, como decíamos, con una diferencia muy grande y con unas asimetrías enormes en capacidad de gestión, en técnica, en capacidad científica, en capacidad académica. Prácticamente todo el desarrollo del país está centrado en las áreas urbanas y en las grandes ciudades, y dejamos desprotegidas las ciudades intermedias y las grandes zonas rurales o las grandes áreas marginales de las ciudades. Entonces requerimos fortalecer los territorios. Eso significa un sistema de garantía de calidad que habilite también con estándares de calidad las direcciones territoriales, una selección meritocrática de secretarios de salud, de gerentes de los hospitales, una participación muy fuerte de la academia para hacer educación continua, permanente y actualización de las personas que están en los territorios, y la academia tendría que volcarse un poco a hacer esa continuidad en la educación y en la transferencia de conocimientos técnicos, de gestión, administrativos, que permitan fortalecer esas capacidades en los territorios que menos desarrollo. Ahora, nosotros le estamos acudiendo también a algo que denominamos asociaciones de municipios o asociaciones de departamentos. De hecho, tenemos experiencia durante la gobernación de Antioquia. Existen algunas estrategias que tiene Planeación Nacional, como contratos plan,
como posibilidades de hacer convenios interadministrativos entre departamentos y municipios que permitan generar unos espacios población de trabajo en salud pública que sean lo suficientemente robustos y que hagan que haya transferencia de conocimientos de territorios con mayor desarrollo a los de menor desarrollo. Ahí tocas un tema importante. Ahí decía que había unas alianzas Sí. entre entidades territoriales y me quedó la duda si esas alianzas de territorios más fuertes, más experimentados, que tienen más capacidad técnica, humana y tecnológica y capacitación, ¿incluía el sector privado o no? Porque ahí mi duda es qué tanto desaparecería el privado en el primer nivel y eso quería preguntarlo. No, yo creo que es imposible. Mire, si uno hace, dijéramos, el balance de cómo está la red de instituciones prestadoras de salud en el país, 55.000 prestadores sin tener en cuenta los prestadores independientes, pues el 90% son prestadores privados. La concentración de los niveles de alta complejidad o como se llama hoy los prestadores secundarios, la mayoría son privados. El crecimiento de la red privada ha sido exponencial en el país y la distribución también es asimétrica. Están concentrados en las grandes áreas urbanas y en las grandes ciudades. Solamente hay algunos datos que mostrábamos en la propuesta de lo que pasó con las unidades de cuidados intensivos. El 45-50% están en las 5 grandes ciudades del país: Cali, Barranquilla, Medellín, Bogotá, Cartagena. El resto tiene una desprotección enorme frente, por ejemplo, a ese tópico que fue muy importante en la atención del COVID, en la reciente pandemia del COVID. Entonces es necesario contar con el sector privado. Lo que se tienen que tener son unas alianzas que fortalezcan toda la red y que constituyan redes integrales e integradas de servicios de salud donde se satisfagan todas las necesidades del usuario, con un fortalecimiento muy potente de los primeros niveles de atención que los hemos desfortalecido en el país. Tengo una inquietud. Cuando uno te escucha hablar y compara con la hundida reforma a la salud, varios de los puntos que tenía, o sea, esa reforma para mí, lo voy a decir acá, los suscriptores saben yo qué pienso de lo que pasó, tenía cosas buenas y cosas malas, pero tenía tema de los territorios, tema de recurso humano, tenía varias cosas de los que tiene la propuesta de Sergio Fajardo. ¿Cómo haríamos para que el país realmente pueda sentarse a debatir y no se hunda que porque es el partido de oposición de gobierno y saquemos entre todos los sectores y las alianzas y las visiones esa reforma que necesitamos? ¿Cómo sería tu experiencia política y académica de llevar a feliz término algo así tan grande? Mire, yo creo que se necesita primero voluntad política, segundo un gobierno que tenga honestidad, talante ético, capacidad de convocatoria de los actores, capacidad de coordinación de los actores y liderazgo. Esas 3 condiciones son fundamentales en la gobernanza. Y creo que también la experiencia reciente del COVID-19, por lo menos en experiencia de las grandes ciudades, recientemente tuve la oportunidad de conversar largamente con el secretario de Salud de Bogotá, que pues Bogotá en términos de complejidad en salud es lo más complejo, pues, 10 millones de habitantes con las áreas metropolitanas, y me decía, logramos una cosa muy importante y es sentar a todos los actores en la mesa y decir qué puede poner cada uno, porque aquí nuestra preocupación es que tenemos que garantizar la menor mortalidad y menor morbilidad de la población, ¿sí? El menor impacto. Y se logró, ¿cierto? Incluso los actores inmediatamente ante la inminencia de un desastre como fue para toda la humanidad el COVID-19 se dispusieron. Lograron incluso asuntos que son muy difíciles en el sistema, como un recaudo de cartera temprano, como que las EPS se pusieran de acuerdo incluso en atención de poblaciones que pertenecían a unas y otras y hacer un trabajo conjunto. Y lo mismo se hizo en Medellín, o sea, se citó a todos los actores y lograron sentados en la mesa hacer un plan de trabajo coordinado, articulado, donde cada uno pone lo mejor de lo que tiene y trata de compensar los errores o los problemas que tenga cada uno de los actores. Y yo creo que esa experiencia no ha sido suficientemente evaluada y analizada. Yo creo que es posible. Bueno, puede ser una visión también optimista, pero creo que hay que apostarle a la esperanza y al optimismo de que lo que hemos aprendido en estos 30 años ya nos permite decir, mire, aquí no se trata de un problema de buenos y malos,
Aquí hay errores en cada uno de los actores del sistema, de la EPS, de la red prestadora, de las direcciones territoriales de salud, del gobierno central también, de los organismos de control, y necesitamos sentarnos de una manera organizada, teniendo un solo objetivo. Es que los sistemas de salud en el mundo, tú lo sabes, Diana, existen con una sola razón de ser: mejorar la salud de la población, garantizar mejores estados de salud de la población y afrontar la carga de enfermedad y muerte de la población. Entonces creo que si somos capaces de poner por delante en esa mesa ese acuerdo fundamental, y con un Estado líder que tiene que coordinar, direccionar y tomar las decisiones y hacer cumplir la normatividad vigente, creo que eso es posible. Bueno, tengo una inquietud. En la propuesta hablaban mucho de equipos extramurales interdisciplinarios. Yo en todos mis escritos hablo de la interdisciplinariedad, eso me parece vital, pero tenemos la duda, ¿eso cómo serían pagos? ¿De dónde se financiaría? ¿Serían públicos? ¿Serían privados? ¿Serían parte de las IPS, de las CPS? ¿Se acabaría esos equipos que tienen algunas CPS? ¿Sería de las direcciones territoriales? No nos quedó claro eso. Le voy a contar una experiencia porque ya lo hicimos. Mire, la estrategia de atención primaria nosotros cubrimos, multiplique por cada 5 miembros por familia, es bastante la población a la cual llegamos. ¿Cómo lo hicimos? Mire, lo hicimos a través de hacer un fondo común. Los departamentos tienen una función en salud pública que es de cooperación con los entes municipales, con los alcaldes y con los municipios. Los recursos de SGP llegan a los municipios y hay unos recursos que llegan a los departamentos, pero son fundamentalmente para complementariedad de las acciones, de las estrategias de promoción de la salud, de prevención, de acción colectiva que hacen los municipios. Aprovechando que teníamos un instrumento potente de política pública como Sabia Salud, lo que hicimos fue una bolsa conjunta de recursos entre los municipios, los departamentos, los recursos de promoción y prevención de Sabia Salud, y hicimos unos contratos conjuntos con indicadores de resultado, con número de familias priorizadas por cada uno de los municipios en los sectores donde teníamos más problemas basados en perfiles epidemiológicos, con unos indicadores clave. Ninguna materna tenía que estar por fuera del control prenatal, ningún niño sin vacunación completa, ninguna mascota sin esterilizar, también indicadores de saneamiento básico, eliminación de criaderos, toda mujer con citologías, toda hipertenso bajo control, todo diabético bajo control. Hicimos un listado de 10 o 15 indicadores prioritarios y con esos indicadores creamos esos equipos extramurales que eran financiados con ese pool de recursos, y esos equipos extramurales por supuesto tenían promotor de saneamiento, tenían vacunador, tenían enfermeras comunitarias, tenían un médico de familia que atendía varias de esas comunidades, y tenían un contacto permanente también con toda la red prestadora de servicios que les permitiera también agenciar directamente las necesidades de salud de los usuarios y de las familias. Ahí en la propuesta habla de unificar régimen contributivo y subsidiado. Esto es un mandato legal, constitucional, sí. Ya lo venimos haciendo. Ahí, para lograrlo, ¿qué tocaría cambiar? Porque si ya vamos en el camino de lograr unificar, ¿qué es lo que nos ha impedido como país poder unificar? No solamente la UPC, que para los que no son del área de la salud es la unidad de pago por captación, es cuánto recibo por cada usuario, para que sea igualito el pago y tengan la misma calidad, oportunidad, los servicios, sin importar si sea subsidiado o contributivo. ¿Qué nos ha faltado? ¿Qué proponen diferente para lograr lo que no hemos logrado? Lo primero, hay que unificar la UPC. Todavía hay un 5%. Recientemente hablaba con Elisa Torrenegra, de las administradoras de régimen subsidiado, y me decía, es que un 5% parece poco, pero es mucho en volumen de pacientes del régimen subsidiado, que son casi la mitad de la población colombiana. Entonces, ese es un déficit importante que hay que unificar y que tiene un costo importante en el presupuesto de la nación, alrededor de 5 o 6 billones de pesos, si mal no estoy, puede que esté equivocada, las cifras se reactualizan permanentemente, pero eso significaría que hay que ubicar esa UPC, eso es lo primero. Es imposible. Pero para poner más recursos, si bien se hablaba en la propuesta que habían impuestos a bebidas azucaradas, al cigarrillo,
sería solamente un pequeño porcentaje. ¿Cómo sería esa otra financiación del presupuesto? ¿Sería darle más dinero al presupuesto a salud? ¿Es lo que plantea? Es necesario, casi todos los economistas hablan de que en los países de la OCDE, si bien somos un país de ingresos medios, y hemos aumentado sustancialmente el porcentaje del Producto Interno Bruto destinado a salud, es necesario seguir manteniendo ese aumento. Y lo segundo que hay que hacer muy rápidamente es que salud no puede estar teniendo presupuestos anuales, plurianuales o por cuatrenio. Yo creo que hay que hacer un plan de corto, mediano y largo plazo financiero en el sector, en el sentido de que no es la primera vez que vamos a tener una pandemia. Muchos de los especialistas en el mundo dicen, bueno, esta es la primera pandemia que afrontamos, pero es posible que con la globalización, que con los grandes cambios que estamos haciendo en el medio ambiente, con la transformación de las cadenas ecológicas, tengamos otras pandemias y tengamos otras situaciones de grave situación de emergencia en salud que vamos a tener que atender. Entonces yo creo que tenemos que hacer presupuestos de mediano y largo plazo para no estar surtiendo emergencias permanentemente. Y creo que ese es uno de los trabajos importantes que tenemos que hacer en el sector financiero. Un tema importante de la propuesta es el recurso humano, que nos toca mucho porque acá en este canal hay muchos suscriptores que son del área de la salud. En ese tema estudiábamos que hay como profesionales que son de las áreas clínicas y profesionales quirúrgicos. Ahí decían que se trataría de legalizar que hubiera contrato laboral, no por orden de servicios ni por caso, pero muchos cirujanos de los quirúrgicos dicen, no, yo gano más porque entre más cirugías haga, más opero y más gano. ¿Por qué podría ser bueno o no manejar esos contratos donde tuviéramos contratación laboral directa, que es lo que propone la propuesta para la mayoría de profesionales, con prestaciones sociales? ¿Qué le responderían a esos que no quieren ese tipo de contratación? Yo creo que hay que examinarlo también, no solamente por áreas clínicas, todas las especialidades que tiene el sector de la salud, pero también con las áreas básicas misionales. La propuesta está muy orientada sobre todo a las áreas básicas misionales, que de hecho ya está en la norma y en la política de talento humano, pero no se ha implementado. Porque es que la inestabilidad del recurso humano hace que sea muy difícil alcanzar objetivos de calidad en relación con indicadores y de resultados en salud. Entonces se necesita la vinculación de talento humano, auxiliares de enfermería, enfermeras, fisioterapeutas, médicos generales, algunas especialidades básicas se requiere que tengan un contrato misional, pero indiscutiblemente eso tendrá que tener un estudio segmentado de los profesionales y el talento humano en salud, porque la complejidad también del talento humano en salud es bastante. Tenemos un montón de especialidades, subespecialidades y áreas que no son exactamente de formación clínica, pero que pertenecen al área médica, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver fisioterapeuta, microbiología, otra serie de áreas, todo el apoyo de laboratorio, toda la ampliación de servicios que tienen que ver con ayuda diagnóstica, ¿cierto? Psicología, nutrición y dietética, bueno, en fin, una serie de profesionales, incluso en muchas áreas para trabajo comunitario y para buscar impacto realmente sobre grandes problemas de salud, temas como la violencia intrafamiliar, temas como las adicciones. Necesitamos también apoyo de antropólogos, de sociólogos, de otros profesionales que son no exactamente las tradicionales áreas médicas. Entonces creo que es muy importante hacer un examen juicioso, pero sí creemos que tenemos un deber, y ha sido una lucha de muchos de los gremios, una vinculación con un trabajo digno y una vinculación misional, sobre todo en las áreas más importantes. De los... Ahí hablabas un tema importante, la meritocracia, y también la formación de los profesionales de la salud, que tengan acceso a formación y que estén actualizándose en temas de educación continua, pero de pregrados y posgrados. En la anterior reforma había un tema que permitía haber más residencias y que los cupos se ampliaran, porque en todos los diagnósticos están que necesitamos más especialistas en las áreas, no solamente en las ciudades, sino rurales. Pero hay una pugna en que las universidades decían, la autonomía universitaria, ¿usted cómo se va a meter a decirme cuántos especialistas voy a formar? Y ahí había una propuesta que decía, voy a unir a salud con educación y nombra las leyes, cómo hacer para que no les pase
lo que pasó en la reforma, que se sentían que se estaban pisando la autonomía universitaria? No, yo creo que tiene que haber un diálogo muy juicioso con el Ministerio de Educación y Ministerio de Salud. Como tú dices, ahí hay un choque con el tema de la autonomía universitaria, pero yo creo que por encima de ello está eso que decíamos, es que los sistemas de salud, la formación del talento humano en salud, se debe fundamentalmente a resolver las necesidades y problemas de salud de la población. Ese es nuestro norte. Si no olvidamos ese objetivo nos permite razonablemente dialogar con el Ministerio de Educación, bueno, ¿cuántos profesionales necesitamos? ¿Y en qué áreas? Pero además en qué regiones y cómo creamos estímulos para esas regiones. En algún momento incluso se llegó a discutir la financiación de residencias a través de becas en áreas específicas y que contraprestaran en lugares donde es difícil conseguir por el mercado del talento humano, conseguir en esas especialidades. Mire, Yolombó queda acá cerca, es relativamente cerca en Antioquia, y sin embargo es dificilísimo conseguir un anestesiólogo que esté 30 días y es imposible operar las áreas quirúrgicas sin anestesiólogo. Entonces, pediatra, por ejemplo, en el hospital de Apartadó, ¿cierto? A veces es difícil conseguir un pediatra. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos también que esas áreas que obviamente necesitan estas especialidades porque también está creciendo en las poblaciones intermedias, entonces que tengamos en esas áreas también los especialistas que necesitamos y que hagamos una propuesta conjunta con el sector educativo de formar esos profesionales con estímulos e incentivos para que puedan estar en estas áreas donde no tenemos o el mercado no nos ofrece esa posibilidad. Bueno, un tema de ciencia y tecnología, tenemos un ministerio creado recientemente de ciencia y tecnología que fue uno de los grandes avances que tuvimos y que me alegra porque fue una de las que hice abogacía por eso, pero ahí vamos apenas creando investigación. Se habla de un centro nacional de investigación para crear vacunas, medicamentos, investigación y que Colombia tenga investigación en áreas de salud, pero se habla de que cogerán 5 centros públicos, entonces nos quedamos, hay muchos centros de investigación privados, sí, quedarían por fuera porque se habla de esos 5 grandes centros de investigación públicos, ¿o qué pasaría? No, yo creo que, y eso ha sido sistemático en todas las propuestas de Fajardo y en el accionar en su vida pública. Incluso ahora hablamos un poco de este sector, porque este sector es el reflejo de alianzas público-privadas, universidad, academia, Estado y la empresa privada. Entonces yo creo que eso ha sido siempre, dijéramos, una prioridad en el trabajo que hace Fajardo de liderar y convocar los actores frente a un objetivo común. Entonces, si bien habrá esos centros bajo el liderazgo del gobierno nacional y del Estado, por supuesto nuclearán todos los esfuerzos privados, públicos y de la academia. Muchos de nuestros esfuerzos de investigación están en las grandes universidades del país y las universidades públicas, y el sector de salud ha sido uno de los que, dijéramos, más ha tenido grupos avalados por Colciencias, con mucha participación nacional e internacional, entonces no podríamos prescindir de esa participación que es fundamental. Y recuperando un poco también la experiencia del COVID, la empresa privada, las universidades, aquí solamente en Antioquia esa relación empresa privada, universidad, logró producir ventiladores, hacer experiencias nuevas sobre las unidades de cuidados intensivos, perdimos un bagaje que tenía el país y una capacidad en términos de producción de vacunas, de medicamentos esenciales, y yo creo que se trata de recuperar eso. No podemos tener soberanía sanitaria si no tenemos capacidad de producción, investigación científica y ciencia y tecnología en el sector. Además, el sector es un sector que contribuye también a producir riqueza social. Entonces, ese centro pues nucleará esos esfuerzos, los direccionará, pero obviamente contará con la academia y con la empresa privada y con el sector público. Y un último comentario, hoy tenemos el punto 3 del PIB destinado a ciencia y tecnología. La propuesta de Fajardo es llegar al 1% del PIB destinado a ciencia y tecnología en salud, entonces eso también significa un aumento importante de los recursos. Ahí en la propuesta hay un tema muy importante que es salud reproductiva, y hacen una propuesta de promoción y prevención para evitar embarazo en personas jóvenes, en niñas y adolescentes, y tienen una posición sobre el aborto. Quisiera que nos contaras por qué le dieron tanta preponderancia a ese tema.
Mire, porque en general en los indicadores de desarrollo mundial es bastante reconocido que si las mujeres inician tardíamente su ciclo reproductivo, en general las familias, ¿cierto?, con un tiempo suficiente de preparación económica, de preparación psicológica, de preparación social, pues esos niños y esos nuevos sujetos sociales tienen un nicho mucho más expedito para ser ciudadanos mucho más exitosos, tener oportunidades sociales, desarrollar todas sus potencialidades. Cuando las niñas y los jóvenes inician muy tempranamente ese proceso reproductivo, y generalmente son las comunidades más pobres, lo que pasa es que se consolida ese círculo de pobreza. Entonces es bien reconocido el papel importante que tiene la mujer y su participación en la vida cultural, en la vida política, en la educación y más tarde como formadora de familias, y los chicos también. Entonces por eso hay que atrasar ya en el mundo moderno el momento de inicio de la reproducción humana. Por eso le damos toda importancia, porque creemos que eso contribuye al desarrollo social, es uno de los pilares del desarrollo social. Las comunidades que han ido avanzando inician mucho más tardíamente su proceso productivo. Bueno, salud mental, que es un tema que a mí me apasiona y que hemos hecho contenidos acá en el canal. Tenemos una ley estatutaria desde el 2013. Estatutaria quiere decir que es de rango constitucional. Colombia ya reconoció que es algo supremamente importante, igual que la ley estatutaria de discapacidad. Entonces ahí hablan de unos centros de escucha. Sí. Uno dice cómo se financiaría, cómo hacer para que sea una realidad y no se quede en la ley, sino se implemente esa ley estatutaria de salud mental. Yo creo que ya lo hicimos también en el departamento de Antioquia con algunas organizaciones que han trabajado largamente en temas de salud mental. Y hay que aprovechar esa capacidad instalada que tiene la sociedad civil también. Ha habido experiencias en Colombia absolutamente exitosas sobre salud mental comunitaria que están destinadas mucho más a labores de promoción de la salud mental y de prevención, que es ahí donde tenemos que hacer un trabajo muy grande, como también fortalecer todas las redes de servicios de salud en el plano de la atención. Entonces, en el plano de la promoción y de prevención, pues lo que hemos trabajado muchísimo, sobre todo es con juventud, que son los jóvenes en general son alto riesgo para muchas de estas problemáticas, las mujeres también, sobre todo con ansiedad, depresión, o los jóvenes con intento de suicidio. Entonces allí lo que hacemos es crear estos centros de escucha, también como te digo, en cooperación entre empresa pública y empresa privada y con recursos destinados a la salud pública. Y se han hecho una realidad. Lo hemos hecho, por ejemplo, con universidades. Muchas universidades en el país han venido teniendo experiencia con estos centros de escucha y con otro tipo de estrategias, comités comunitarios de salud mental, y ya en las redes prestadoras de servicios, profesionales especializados que apoyan a través de telemedicina, a través de telesalud, a los centros primarios de atención para resolver desde el inicio, con diagnósticos tempranos y precoces, todas las situaciones de salud mental. Queremos agradecerte y a todas las personas que nos están escuchando ahorita en el lanzamiento en vivo y lo verán en diferido. Queremos decirle que hemos invitado a los expertos que lideran las campañas, porque es importante que usted vote, tenga un voto informado, decida, pero vote, y por eso en próximos eventos y programas tendremos las demás campañas. Hoy iniciamos con la de Sergio Fajardo y agradecemos a la doctora por haber gastado tiempo de su vida personal en explicarle a los colombianos la propuesta de Sergio Fajardo. Muchísimas gracias. Con todo gusto, Diana, para mí es un honor, es un placer, es una pasión el tema de la salud y especialmente de la salud pública. Y creo que es un sector muy importante para el país y para la calidad de vida de todos los colombianos y colombianas.